Proseguimos el estudio de mamografía con el mecanismo de obtención de imágenes de las glándulas mamarias que las realiza un equipo especialmente configurado, digamos, en su estructura, conocido como mamógrafo, con las diferentes variantes, digamos, de evolución que han tenido estos equipos, adecuándose cada vez más a las novedades que puedan presentarse en el área no solamente de la simple producción de radiaciones o de imágenes por la acción de las radiaciones ionizantes X, sino también el haber progresado su injerto con la parte de informática, que es la que actualmente maneja, digamos, en forma simultánea la obtención de estas imágenes de las glándulas mamarias. Así que se constituye la mamografía como el mecanismo o el método de obtención de imágenes mamarias más universalmente, digamos, diseminadas y las que brindan mayor utilidad para la detección de patologías o despiste de patologías en mujeres que se encuentran dentro de un grupo etario en donde las estadísticas ubican a la mayor parte de los problemas mamarios, se trate de trastornos hormonales, de cambios benignos o, en el peor de los casos, de cambios malignos. El equipo de mamografía, entonces, podemos decir que es una máquina que posee un tubo generador de radiaciones ionizantes X, como el que tiene el equipo convencional de rayos, como el que tiene el tomógrafo computarizado, y que en este caso tiene algunas variantes en cuanto no al mecanismo de producción de las radiaciones ionizantes X, sino a su estructura, digamos, anatómica, a la configuración del mamógrafo. Los casos clásicos de equipos radiológicos y equipos tomográficos, la distancia estándar promedio entre el punto por el cual se exteriorizan las radiaciones X del tubo, buscando, digamos, las estructuras sobre las cuales tienen que actuar, que es la ventana, y el lugar a donde va a quedar graficada la imagen del objeto motivo de estudio oscila entre 100 y 110 centímetros. En el caso particular de los mamógrafos, de los equipos mamográficos, la distancia entre la ventana del tubo y el lugar a donde va a quedar graficada la imagen, se trata de películas radiográficas o de receptores de imágenes, nada más que se mantiene en 60 centímetros. Esta distancia es fija, no es posible reducir ni aumentar esta distancia foco-placa, sino que en determinadas circunstancias y cuando se necesite, especialmente en los mamógrafos, digamos, no todavía digitales de la última generación, sino los mamógrafos estándar, cuando se quiere magnificar, aumentar las dimensiones de alguna parte de una glándula mamaria que muestra imágenes sospechosas pero no definidas como para asegurar una opinión diagnóstica, se procede a lo que conocemos como magnificación de la imagen, pero al no poder acortar la distancia entre tubo de rayos y el soporte a donde se encuentra la película radiográfica, donde va a quedar graficada la imagen, entonces se procede a colocar, digamos, un soporte elevador sobre esa plancha, digamos, que ya trae la máquina de por sí, y dentro de ese soporte elevador otra vez se ubica entonces la glándula mamaria para que aumente la distancia entre el objeto, que en este caso es la glándula mamaria, y la placa radiográfica o los receptores de imágenes. Sabemos que en la medida que se acerca al objeto
a la fuente generadora de radiaciones y se aleje del lugar a donde va a quedar graficada la imagen, se produce un aumento de las dimensiones de la estructura que en ese momento son motivo de estudio. Son modelos de equipos mamográficos y la fotografía del equipo de mamografía del lado izquierdo, vemos que tiene una columna de soporte que es la parte posterior y que en la parte central, la columna de soporte que va al piso, y en la parte central tiene esta estructura circular, esta rueda, digamos así, en cuyo centro se encuentra un eje que fija a toda esta parte del soporte del tubo de rayos con todos sus aditamentos y del soporte de la placa, perdón, del lugar donde va a estar alojada la placa, con su película radiográfica, etcétera, de manera que se admite entonces que puede ir girando en uno o en otro sentido este arco con forma de letra C, como si fuera un arco en C, alrededor de este eje para obtener incidencias con oblicuidades diferentes, incluso hasta llegar a un trayecto horizontal de las radiaciones ionizantes. En la gráfica que le sigue al lado tenemos el comando del equipo a donde se encuentran los elementos que nos van a permitir, seleccionar los diferentes valores radiológicos para que podamos entonces generar una dosis de radiación adecuada para obtener una imagen de características aptas para un estudio detallado de la estructura glandular mamaria. En la imagen de la derecha, tenemos esta plancha de color grisáceo negruzco, que es un vidrio con aleación de plomo, detrás de la cual mampara se ubica la persona que va a actuar como técnica para poner en funcionamiento el equipo y obtener las imágenes que convengan. Son diferentes modelos de equipo. Otro elemento fundamental es esta plancha ubicada en paralelo con la plancha en la cual se ubican o los receptores de imágenes o el chasis con la película radiográfica, y que tiene la potestad o la posibilidad de ascender o descender acercándose o alejándose de esta placa base, digamos, sobre la cual se acomoda la estructura glandular, la mama de la persona. De manera que a esta plancha, cuando lo vamos acercando progresivamente a la placa base, decíamos, va a ir comprimiendo entonces la glándula mamaria. Este proceso es digamos, necesario e imprescindible realizar. ¿Por qué? Porque sabemos con las gráficas que vimos en la parte de anatomía mamaria que la mama tiene una forma cónica con una base mucho más amplia que la parte del vértice, que sería la región de la areola, y vamos a ver que es necesario entonces que este sistema de compresión, que vamos a ver enseguida cómo funciona, actúe para que produzca esto que nos está mostrando la gráfica. El aplanamiento, digamos, de la glándula mamaria hasta obviamente donde las posibilidades de tolerancia de ese proceso de compresión pueda estar aguantada por la persona, de manera que esa diferencia de espesor, de grosor a nivel basal y el afinamiento progresivo a nivel de pezón se uniformice para que tengamos entonces una glándula mamaria perfectamente uniforme en su espesor. En la gráfica de la derecha vemos justamente la función
de esta plancha, de esta placa, de este plato de compresión que va progresivamente comprimiendo a la glándula mamaria de la persona. Acá en la gráfica de la derecha tenemos en forma de dibujo nomás ya el mismo proceso y vemos que la glándula mamaria va adquiriendo un espesor más o menos uniforme entre la porción apical areolar, digamos, y la porción basal de la glándula. Esto es para reírnos un poco. Seguimos con el tema. La compresión se va realizando entonces para que el espesor de la glándula reciba, digamos, en manera uniforme la dosis de radiación generada por el tubo y todos los segmentos, todas las regiones de la glándula mamaria puedan entonces exponer con igual dosis de radiación sus componentes tisulares internos. Otra gráfica que nos resulta bastante ilustrativa para ver cómo con este sistema de compresión se uniformiza, digamos así, el espesor de la glándula mamaria para que la radiación sea o encuentre igual espesor de dificultad, vamos a decir así, en su trayecto y que pueda mostrarnos de manera homogénea detalles del interior mamario. Está acá el proceso de acomodación de la glándula mamaria y el descenso progresivo de esta paleta de compresión sobre la mama que va a ser estudiada. Acá ya le tenemos a la compresión establecida. Vemos que la glándula se expande, digamos, en sentido lateral, pero uniformiza el espesor de base a vértice, que sería la región del pezón. En otras incidencias que siempre forman parte del par de imágenes que se obtiene de manera rutinaria en un estudio mamográfico, está el aprovechamiento que dijimos de la posibilidad de giro del complejo tubo de rayos y soporte de placas en angulaciones que normal y habitualmente se estandarizan en 45 grados, pudiendo ser en este sentido o en el sentido inverso cuando se trate de la mama del lado opuesto. Se ubica entonces a la mama de la misma forma como si hubiéramos visto recién en la incidencia cráneo-caudal. En este caso se comprime de la misma forma, con la misma intensidad, para la obtención entonces de una imagen uniforme de la glándula mamaria. Se trata de acomodar la plancha compresora lo más posible hacia la región axilar de la paciente, de manera que esa prolongación axilar o cola de Spencer, como habíamos denominado al hablar de la anatomía, sea incluida dentro de la imagen mamográfica, tanto como la parte, digamos, mayoritaria de esta estructura glandular, porque tanto en la prolongación axilar como en el resto de la glándula hay tejido funcional y todas las demás estructuras propias de la glándula mamaria en consecuencia pueden ser asiento de patologías en la misma forma como en la parte, digamos, principal más voluminosa de la mama. Acá le tenemos al equipo con la oblicuidad que se le ha imprimido la placa base donde se ubican los receptores o el chasis con la película y la plancha compresora de la mama. La distancia, repetimos, entre tubo de rayos y placa base no puede ser modificada. Eso es una cosa estable. Acá en esta gráfica es un comentario que considero muy útil, cómo vienen los porcentajes, digamos así, de posibilidades de padecer esta enfermedad tan desagradable, digamos, para la paciente, para sus familiares, y que es el cáncer de mama. Así que fíjense ustedes que porcentualmente 1 de cada 8 mujeres, esta relación no es como para
dejarla pasar por alto, padecen cáncer de mama o son propensas a padecer cáncer de mama a lo largo de su vida. Y la detección temprana de este mal también permite iniciar el tratamiento a tiempo. Y estas son las recomendaciones. El autoexamen de la mama, lo que mencionamos y que es lo que vimos en gráfica del examen que diariamente, de ser posible, debe hacer toda dama sobre sus senos. El examen clínico periódico por el médico especialista y los estudios imagenológicos después de cierta edad o cuando las condiciones clínicas de la persona hagan que el médico tratante solicite un estudio mamográfico. Acá tenemos en esta gráfica las imágenes de las dos incidencias clásicas básicas. Tenemos en este caso arriba a la izquierda a las dos mamas. Esta línea del medio separa a la mama derecha de la mama izquierda, y por la configuración anatómica que muestran en esta imagen ambas mamas, vamos a presumir entonces que el sentido de la radiación fue en dirección cráneo-caudal, es decir, el tubo ubicado arriba de la mama comprimida, el receptor de imagen ubicado abajo. Sobre esa plancha del receptor de imagen está está apoyada la mama con su compresor de por medio, claro, y se obtienen entonces esta imagen que digamos, se encuadran en un cierto grado de simetría para hacer comparativa el examen visual de estas estructuras. En la imagen de al lado tenemos también a las dos mamas separadas por esta línea central, pero acá ya la imagen es diferente. Le vemos a la parte más voluminosa de la mama y hacia arriba la prolongación axilar o cola de Spencer, y vemos acá esta línea un poco más oscura, acá la tenemos también, que configura entonces el perfil de los músculos pectorales. Esta franja negra que se interpone entre la cara anterior del pectoral y la estructura glandular mamaria es esa franja, ese colchón adiposo que separa al músculo de la mama. En esta en esta imagen, perdón, de abajo, vemos la misma incidencia, nuevamente la oblicua, la que hemos obtenido con una oblicuidad del tubo de rayo en 45 grados para uno y para otro lado, de acuerdo a qué mama es la que va a ser inspeccionada. Tenemos a ambas mamas digamos, encaradas una con la otra, y vemos acá nítidamente el perfil de los músculos pectorales, la franja adiposa de separación entre el músculo y la mama, la glándula mamaria propiamente dicha, y las estructuras o prolongaciones axilares o cola de Spencer. Seguimos con las mismas imágenes y vemos acá la nomenclatura: mama derecha, mama izquierda, cráneo caudal, mama izquierda, mama derecha, en oblicua, en medio oblicua, que serían los 45 grados que ya hemos mencionado. Este detalle es bastante interesante también. Fíjense ustedes que hablábamos de los acinos productores de la secreción láctea, y que este producto se vierte en ductos que van fusionándose unos con otros hasta ir desembocando en ductos de mayor tamaño, de mayor calibre, perdón, que son los ductos galactóforos, que terminan finalmente en el pezón. Cada conducto transporta la leche producida por todo el sistema de acinos que configuran un lóbulo glandular mamario. Y fíjense ustedes que el mayor porcentaje de cáncer de mama asienta o se produce, se desarrolla a expensas de las células que tapizan los ductos galactóforos, los ductos recolectores de la leche producida por los acinos. Prácticamente no queda mucho en porcentaje para que el proceso neoplásico se inicie a nivel de las glándulas o de las células productoras de leche. Vemos acá como es un ducto normal
con las células que tapizan su interior, y vemos acá como el desarrollo de la neoplasia rompe incluso el contorno o la base tisular sobre la cual van asentadas las células productoras de leche, y se exterioriza entonces hacia el tejido adyacente, que puede ser el tejido célula adiposo de relleno o directamente hacia otros ductos, que resulta un poquitito más complicada esta segunda posibilidad, porque decíamos que los tabiques dados por los ligamentos de Cooper independizan de manera bastante eficiente a un lóbulo glandular del otro. Vemos acá un tejido mamario normal, una de las patologías clásicas que son los quistes, que normal y habitualmente son, digamos, de desarrollo y involución alternativa y rítmica de acuerdo a la estimulación hormonal cíclica que va recibiendo la glándula mamaria, es decir, que se consideran como patologías hormonodependientes. En una imagen clásica vemos a una formación nodular densa, homogénea, que podría corresponder o a una formación sólida de un tejido fibroso que por motivos no específicos adquiere su desarrollo, a veces único, a veces múltiple, la glándula mamaria, aumentando su número, la posibilidad de ser numerosos en la medida que avanza la mujer en edad, y son los llamados fibroadenomas, o también podrían corresponder a bolsas, a globos de contenido líquido, que son los quistes, como los quistes que mencionábamos y mostrábamos en la gráfica anterior. En estas otras imágenes tenemos diferentes imágenes que, como en el caso de esta que está en la parte central, nuevamente una formación nodular con calcificaciones gruesas superpuestas, podría también ser entonces un tejido fibroadenomatoso totalmente, digamos, productor de leche, y que tiene por la parte adenomatosa la posibilidad entonces de generar calcificaciones que son de unas características muy, digamos, reconocibles y de tipo benigno. Acá vemos una colección de imágenes en donde las cosas se van complicando un poquitito más. En la gráfica de la izquierda vemos una zona de contornos polilobulados irregulares con algunas prolongaciones radiadas desde este centro, y en donde podemos reconocer algunos depósitos cálcicos pequeñitos, microscópicos, dispersos sobre esta densidad. El contorno polilobulado irregular, la presencia de prolongaciones y de calcificaciones pequeñas llamadas microcalcificaciones, hacen suponer la posibilidad bastante alta de que corresponda a una lesión de tipo canceroso. Acá tenemos a otra imagen ya francamente neoplásica, donde las prolongaciones radiadas son mucho más evidentes, un centro denso, inhomogéneo, con depósitos cálcicos en parte de su estructura. Acá vemos a una imagen que mantiene, sin embargo, un contorno bastante definido, muy diferente a estas radiaciones e irregularidades de su contorno, como estuvimos viendo en las imágenes anteriores. Estamos viendo acá depósitos cálcicos que, de acuerdo a las características, vamos a ir reconociendo como normales o sugestivas de corresponder a depósitos cálcicos sobre una base neoplásica, una base tisular neoplásica. Tenemos trastornos de carácter hormonal, en donde vemos una muy grande cantidad de formaciones nodulillares en las partes coalescentes, en partes superpuestas entre sí, que dan un aspecto inhomogéneo granuloso a esta parte de la glándula mamaria productora de leche. A esto le atribuimos una etiología disendocrínica y lo llamamos entonces como una
como una displasia fibroquística o microfibroquística, haciendo mención lo de micro a las dimensiones reducidas de los nódulos que configuran su estructura. En esta tenemos una distorsión completa de la disposición del tejido funcional, que sería lo blanco, ya no con las características más o menos, digamos, clásicas, normales, sino una disposición totalmente anárquica, desordenada del tejido glandular, alternando con franjas de tejido adiposo de separación. También trastornos presumiblemente hormonales que modifican las características glandulares anatómicas habituales de la glándula mamaria. Tenemos acá otra vez lesiones nodulares, definidas algunas, otras un poquitito imprecisas en parte de sus contornos, y hacen entonces eso a las características imagenológicas que pueden visualizarse en una imagen mamográfica bien realizada.